Buenos días, mi nombre es Iris. Hoy les voy a hablar acerca de mi proyecto integrador, el cual se trata del queso azul, específicamente la cromatografía y espectrofotometría de sus componentes. Y pues bueno, para comenzar vamos a decir el equipo y material reactivos que utilizamos o que podemos haber utilizado, que es un espectrofotómetro de absorción atómica, un espectrofotómetro UV visible e infrarrojo fluorímetro, un cromatógrafo de gases, un cromatógrafo de líquido de alta resolución. Estos tipos de aparatos se utilizan para distintos tipos de análisis del queso, así como de la leche a utilizar en ella. Los reactivos son solución salina, y en ellos vamos a diluirlos para las muestras, y metanol. Los materiales son un inyector manual, equipo de protección básico, frascos de cristal para su conservación y jeringas graduadas. Ok, ¿por qué estos fundamentos son importantes? El fundamento del químico, de la técnica analítica, de la cromatografía y la espectrofotometría es que estos nos pueden decir las concentraciones y los elementos que tenemos en nuestro producto. La toma de la muestra en el análisis de alimentos es decisiva para determinar el margen de error derivado que puede ser consumido por una población. Hay que recordar que nosotros nos regimos por las NOMS mexicanas, las cuales nos dan parámetros para saber lo que podemos dar a la venta y lo que no, o simplemente nos podrían clausurar nuestro laboratorio o empresa. Nuestro diagrama de flujo se va a interpretar como el de espectrofotometría, que son los pasos del mismo. Consiste en la metodología analítica para cuantificar el calcio de la leche mediante la espectroscopía de absorción atómica de llama. Su segundo paso son las mediciones que se realizan con un espectrofotómetro de absorción atómica marca Varian. Se trabaja en una longitud. En nuestro siguiente paso tenemos que en cada prueba se tomaron 3 muestras primarias a partir de las cuales se obtuvo una muestra compuesta. Las muestras se recolectan cada 4 meses por un periodo de un año. Posteriormente, la leche se homogeneiza y se liofiliza para tomar las muestras para la digestión y posterior determinación del calcio. La digestión de las muestras se realizó con un horno y después los patrones de calcio para obtener la curva de calibración se prepararon a partir de una solución patrón trazable con una concentración de hidróxido de sodio. Los patrones para la curva de calibración se preparan en el ámbito de 0,03 a 0,87 miligramos sobre litro y los parámetros analíticos evaluados fueron la linealidad, la precisión, repetitividad, la sensitividad, y la veracidad. Las etapas de digestión y las mediciones de las muestras de leche se llevaron a cabo bajo un estricto control de calidad. Cada 4 muestras se analizó un ensayo en blanco. Cada 10 muestras se comprobó la variación al realizar una medición de una muestra de material de referencia certificada y cada corrida de lectura se verificó la respuesta del espectrofotómetro de absorción atómica con una disolución patrón de calcio de concentración intermedia trazable. Aquí no se encuentra, pero también deberíamos tener el diagrama cromatográfico, pero les voy a decir los pasos. Lo primero es indagar sobre la muestra, que es una idea general sobre los posibles compuestos. Después es el tratamiento de la muestra, que deben de recibir pues un tratado para así hacer un desecado, una pirólisis, una esterilización, acilación o un salinizado, que también puede ser una extracción en fase sólida. Por tercer punto tenemos la selección de condiciones para el análisis, que son los posibles compuestos constituyentes de la muestra y permiten suponer un grupo funcional, polaridad, pesos moleculares. Después tenemos las condiciones instrumentales, que es la calibración y operación del equipo. Aparentemente también aquí entra el operador del mismo. Después tenemos por punto la inyección y corrida de la muestra, que puede ser necesario un análisis previo para modificar condiciones como temperatura, cantidad de muestra, flujo y tipo de gas. Y por último tenemos la interpretación del cromatograma. El cromatograma depende de varias tales como velocidad de la carta, si se usa un registrador, amplificación y poder de resolución de la columna.
El punto que sigue es la interpretación de hojas de seguridad. Como sabemos, todos los aparatos tienen una hoja de seguridad, la cual nos dice cómo utilizarlo, a qué temperatura, en un lugar seco o húmedo y por quiénes pueden ser utilizados. Aparentemente todos los pueden utilizar, pero no todos lo saben calibrar. El primero es el espectrofotómetro de absorción atómica, que el riesgo del equipo, si se usa correctamente y el usuario lo maneja correcto, no hay riesgo de que salga mal. Se maneja como dice el manual del fabricante y así se desarrollará todo el tipo de manera segura. En caso de emergencia, si se tiene un problema con el equipo, es mejor apagarlo, desenchufarlo y mantener la calma. El espectrofotómetro UV visible e infrarrojo fluorímetro son equipos de uso fácil y las determinaciones que se realizan son de tipo cuantitativo, por lo tanto no debe haber riesgos. Se debe de hacer un mantenimiento preventivo como señala el fabricante para que no haya ninguna complicación y en caso de una emergencia se debe salir del lugar a uno ventilado y llamar a un superior porque estos ya son problemas mayores. El cromatógrafo de gases. El riesgo es un poco alto ya que necesita de ser el caso protección extra, todo el circuito debe ser cerrado correctamente y seguir el manual de manera segura. Tener una buena ventilación en el área y apagar todo para que no ocurra un accidente en caso de emergencias. En el caso del cromatógrafo de líquido de alta resolución, su riesgo es un poco alto y no se puede emplear sin protección. Manejarlo como dice el manual y si se necesita tomar un curso para aprender a manejarlo, como dijimos, personas que estén capacitadas para usarlo. Utilizar guantes de protección extra y utilizar material de vidrio y no otro material. Ahora podemos, después de todo esto, mencionar cuál es el manejo adecuado del equipo conforme al manual básico de operación. El espectrofotómetro UV visible infrarrojo necesita una limpieza de la superficie del instrumento, limpieza en filtros, verificación de instalaciones eléctricas y ubicarlo en una superficie plana lejos de cualquier campo eléctrico o magnético. Los pasos para probar la operatividad del equipo son estos. El primero es que se enciende el equipo y se deja calentar por lo menos 15 minutos. Después se selecciona la longitud de onda deseada. Por tercero se selecciona la función absorbancia o transmitancia. Por quinto, se ajusta el aparato a cero con agua destilada. Si el aparato que se va a utilizar tiene las dos escalas, absorbancia y transmitancia, se ajustan las lecturas a cero de absorbancia y 100% de transmitancia utilizando los controles grueso y fino en vacío. Por sexto, se lee un estándar de concentración conocida y se ajusta al aparato a esa concentración. Si el aparato que se va a utilizar no tiene control estándar, este se utiliza para obtener los factores de calibración, dividiendo la concentración del estándar entre la lectura. Después tenemos las recomendaciones de uso y cuidado del equipo. El equipo tiene que estar en un lugar donde no tenga vibraciones, calor excesivo, humedad o luz directa, porque esto le puede afectar. El instrumento se protege del polvo, nunca se toca las superficies ópticas, tales como lentes y filtros. Se deben seguir las instrucciones que da el fabricante. Se permite que el instrumento se caliente antes de hacer algún procedimiento, puede fallar. Se debe hacer un chequeo periódico cada semana del ajuste de la longitud de onda cuando se sospeche que ha variado con el tubo de dividium. Verificar que el 0 y al 100% cada vez que se vaya a hacer lecturas y cuando varíe la longitud de onda. Asegurarse de que las cubetas estén limpias y libres de rayaduras y huellas digitales. Esto debe hacerse cada vez que se use. El cromatógrafo de líquidos de alta resolución se opera al encender uno de cada módulo y encender la computadora correspondiente al equipo e ingresar la clave y cargar el método a utilizar. Las condiciones del equipo con fase móvil. Antes de iniciar el análisis se deberá purgar la bomba. Para ello hay que asegurarse que la fase móvil a utilizar ya esté colocada en la bandeja superior y con el filtro del frasco. Después se abre la llave de purga de la bomba, haciéndola girar 2 a 3 vueltas en el sentido contrario de las agujas del reloj. En el caso del espectrofotómetro de absorción atómica, usar un equipo de extracción localizado sobre la llama y ventilación general en la nave. Las digestiones ácidas deben realizarse bajo vitrina, usar equipo de protección individual, lo básico. Las manipulaciones de gases como acetileno debe hacerse siguiendo las recomendaciones que aparecen en el aparato sobre la instalación de gases. Evitar el contacto visual con la llama o lámparas utilizadas.
En el caso del espectrofotómetro UV visible, se debe emplear gafas, evitar el contacto con la radiación con la piel. En caso de formación de ozono, o sea, un gas, se utiliza un equipo de protección respiratorio. En el cromatógrafo de gases, todo equipo cuyo funcionamiento implique la emisión de un foco de calor debe estar ubicado en un lugar con una adecuada ventilación. El circuito debe ser cerrado, conectado a la salida de divisor de flujo de inyector de capilares y de los detectores no destructivos al exterior. Un uso de equipo de protección individual, el básico adecuado. El cromatógrafo de líquidos de alta resolución es manipular adecuadamente los efluentes utilizando guantes si hay contacto térmico en las operaciones de transverse y emplear material de vidrio resistente especialmente en las operaciones. Ok, por último tenemos las 5 S aplicadas en el laboratorio, que se deben considerar los siguientes parámetros: selectividad, linealidad y rango, precisión, exactitud, límites de detección y cuantificación, robustez, fortaleza del método y aseguramiento del sistema. La validación no termina cuando una metodología ha sido completamente válida, ya que se debe tener certeza de que cada vez que se emplee el equipo para realizar el análisis se encuentre en óptimas condiciones operacionales y sea confiable. Por lo tanto, se debe implementar un sistema de aseguramiento integral que incluya equipo, electrónica, operaciones analíticas y muestras. Como aquí dice, siempre se debe revisar el área de trabajo, separar elementos, separar los imprescindibles de aquellos que no son necesarios. Se debe contar en el sitio de trabajo con los elementos mínimos para el desarrollo de este y organizar reactivos en un sitio adecuado. Esto quiere decir etiquetar todos los reactivos que vayamos a utilizar con una etiqueta azul los tóxicos, roja inflamables, amarilla oxidantes, blanca corrosivos y la etiqueta verde es los que pueden usarse sin problemas sin que dañen algún aparato o a ti mismo. En el almacenamiento se tiene en cuenta que se deben colocarse juntos los explosivos con ácidos fuertes, oxidantes, los oxidantes con derivados halogenados, compuestos, los ácidos con oxidantes y bases fuertes, y bases y sales básicas con ácidos y derivados halogenados, y por último los metales activos con agua, ácido o derivados halogenados. Nuestro séptimo paso es eliminar los elementos que afectan el funcionamiento de los equipos y que pueden conducir a averías, como por ejemplo celulares, radios, cuyas frecuencias interfieren con el funcionamiento de los equipos. Nuestro punto 2 es ordenar. Consiste en desarrollar las condiciones para que cualquier elemento pueda ser localizado por cualquier persona de forma rápida en el momento necesario. Esto quiere decir separar nuestras áreas de laboratorio para tener nuestros lugares donde deben de estar. Por ejemplo, el cromatógrafo de gases debe estar cerca de una campana porque también debe tener una ventilación en caso de algún accidente. Nuestro tercer paso importante de las 5 S es mantener limpio los elementos de trabajo. No es más limpio el que más limpia, sino el que menos se ensucia. También se le considera como una actividad fundamental para detectar problemas que antes estaban ocultos para el desorden y la sociedad. Nuestro cuarto punto de las 5 S es estandarizar, normalizar y mantener las condiciones de los 3 puntos anteriores con el uso de la gestión visual. Y nuestro quinto punto, por último, es construir autodisciplina. Esto quiere decir mantener y convertir en hábito el empleo y utilización de los métodos establecidos y estandarizados por la organización y la limpieza en el lugar de trabajo. Esto sería la S más difícil de alcanzar e implementar por culpa de la resistencia al cambio. Bien, dentro de nuestras 5 S no se manejaba, pero tenemos manejo adecuado de residuos, que comienza con la identificación, que todos los recipientes que contengan residuos peligrosos deberán contar con etiqueta y nombre del residuo. Tenemos almacenamiento temporal de residuos peligrosos, que pues cuenta con estar separado, contar con muros de contención, pasillos lo suficientemente amplios, dispositivos para la extinción de incendios, señalamientos y que no existen conexiones con drenajes o pisos porque estos pueden contaminar ciertos lugares. Las paredes están construidas con material no inflamable, ventilación natural, iluminación a prueba de explosivos. El transporte utilizado debe contar con autorización otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. La transportista deberá llevar en el camión la póliza de seguro vigente. La carga y descarga del residuo quedará bajo la responsabilidad del destinatario. El chofer de transporte deberá poseer la licencia federal de conductor. Se deberá verificar la compatibilidad de los materiales y residuos peligrosos. El generador deberá verificar que las unidades porten los carteles de identificación del material. Y nuestra disposición final, que es la de empresas autorizadas tanto para su transportación fuera de la planta así como para su reciclaje.
Otras consideraciones son no tirar productos ni telas o papeles impregnados en las papeleras. Los residuos punzantes y cortantes deberán depositarse en recipientes adecuados para evitar cortes. Y considerar las disposiciones legales existentes en el ámbito local para residuos. Ok, nuestro último punto son las normas. Como conocemos, ya mencionado antes, las normas son quienes nos rigen y nos dan los parámetros. Tenemos tanto normas para establecer nuestros... Es que esto es sencillo. Las normas nos van a decir qué podemos y qué no podemos hacer, hasta dónde podemos llegar de lejos. Por ejemplo, la presente norma, la 318 de 1978, es una prueba espectrofotométrica para la determinación de nitratos. La 117 es un método de prueba para determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño. La NOM 051, especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcoholizadas. Y bueno, podemos seguir así con varios tipos de normas, pero todas van a llegar a lo mismo, tener los parámetros aptos para un consumo responsable.